Aló, ahora sí. Buen día con todos. Un abrazo fraterno en el amor del Señor. Vamos a orar antes de compartir este tiempo. Y bueno, seguimos estudiando el libro de Lucas. Y el tema de hoy es bastante relevante porque de alguna forma no tiene mucha implicancia con nuestras realidades, con las situaciones que venimos viviendo en el día a día. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por este nuevo día. Te damos gracias por tu gran amor y que también porque nos permites entrar en esa íntima comunión contigo y cada día, Señor, estar aprendiendo de ti, creciendo en ti y recibiendo de ti la provisión, la fortaleza, el consejo y todo lo que necesitamos para nuestra estadía en este lugar, buscando siempre, Señor, vivir aquí, haciendo tu voluntad conforme tus propósitos, dando testimonio de ti también, oh Señor, extendiendo tu reino y llegándonos a aquellos que necesitan de ti. Bendiga esta mañana tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, Señor, porque sin ti nada somos. Permítanos ser esta mañana dirigidos, hablados por ti, fortalecidos en ti, bendecidos en ti y acogidos por ti. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi hermanos, el pasaje de Lucas capítulo 8, los versos del 40 al 56, les invito a mantenerlo allí abierto porque ese es el pasaje que vamos a estar en esta mañana meditando. Bueno, las enfermedades, todos los problemas que vivimos, realmente son situaciones que tienden muchas veces a ponernos en un estado de ansiedad, de crisis, hasta de desesperación muchas veces, ¿no? Y vemos aquí precisamente en el contexto de este pasaje que nos toca leer hoy, en Lucas 8, se observa que anteriormente el Señor se había precisamente manifestado ante dos situaciones bastante relevantes, dos situaciones muy intensas en las que vivieron los discípulos y algunos otros personajes con los cuales el Señor tuvo un contacto, ¿no? En el primero vemos que el Señor, ¿no? Calma, o vamos a decir, eh, los discípulos se encuentran ante una terrible tempestad, ¿no? Una fuerte tempestad en medio del lago, en el cual ellos iban pues navegando, pone a los discípulos en un estado de desesperación, de crisis. Y vemos que aquí el Señor, con bastante serenidad, poder y autoridad, controla esta tempestad, la calma y la pone serena. Posteriormente vemos aquí al Señor también obrando, ¿no? Ante un personaje que había sido poseído por una cantidad de demonios. Este endemoniado en Gadara es librado del poder de estos demonios que le habían tomado control en su cuerpo, ¿no? Entonces, estos eventos precisamente nos demuestran, nos permiten apreciar y observar aquí que Jesucristo se había manifestado poderosamente y que Él tiene el poder y el control sobre la naturaleza. Él es Señor del universo, Él lo ha creado y Él tiene el control sobre la naturaleza, sobre los fenómenos que se puedan suscitar o manifestar en este contexto, ¿no? En este ámbito. También podemos ver cuando el Señor reprende a estos demonios y ver a este hombre que está siendo presionado, está siendo dominado, controlado por los demonios. Cristo es reconocido por estos demonios y este hombre es librado del poder de los demonios. Y aquí vemos también a Cristo siendo Señor en este contexto. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad
y sobre todo Él puede controlar, Él tiene el poder contra estas fuerzas demoníacas. Por tanto, Jesucristo, hermanos, es Dios. Y Él es soberano. Y Él tiene el gobierno y el control del universo porque es suyo. Y también nada de lo que ocurre en esta tierra es desconocido para Dios. Nada de lo que nos puede ocurrir a nosotros está fuera del control soberano del Señor, de su cuidado, de su poder, de su atención. Por tanto, Él sabe cada una de nuestras necesidades. Yo no sé cuál es la carga que usted tenga esta mañana. Desconozco su problema, su situación, pero sé que Dios sí la conoce, ¿no? Las luchas que pasamos, las crisis que vivimos, los problemas que puedan estar manifestándose en nuestra vida que nos llevan a un estado de situación de desesperación, de ansiedad, alguna enfermedad, algún problema laboral o lo que fuera. Cristo sabe y Él conoce todas estas cosas y Él quiere ayudarnos en esta situación en la que estamos viviendo. Y Él quiere recibir nuestra carga, darnos sosiego, asistir a nuestra necesidad. Entonces, veamos en esta mañana, en base al pasaje que vamos a leer, asombrosas manifestaciones del poder divino. A ver, repitan conmigo, asombrosas, a ver de nuevo, asombrosas manifestaciones del poder divino. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Bien. No porque digan más fuertecitos, porque tengan más fe, ¿no? Sino que eso nos anima un poquito a nosotros aquí. Bien. Cuando el poder divino se encuentra con la fe humana, las enfermedades se curan y se conquista la muerte. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde en esta mañana, Lucas 8. Y quiero que me ayuden en la lectura. Yo les voy a leer en la nueva versión internacional, ¿no? Que dice así. Lucas 8, versículos del 40 en adelante. Vamos a leer el primer párrafo, vamos a compartir esta mañana este mensaje en dos partes. La primera corresponde a la primera manifestación del poder divino. Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes los que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Bien. En primer lugar, vemos aquí que el Señor retornaba de Gadara, ¿no? Un lugar donde Él fue rechazado, donde los hombres que vivían en ese lugar le dijeron: vete de este lugar, no te queremos acá porque realmente haces cosas asombrosas que nos causan mucho pánico, ¿no?
Y aun cuando el Señor estaba aquí ya arribando a orillas, ¿no?, de Galilea, lo esperaba mucha gente. Probablemente alguien vio la barca y el Señor ya tenía una popularidad muy grande por todos los milagros que él había hecho, ¿no? Y en este preciso momento, cuando él está llegando aquí a la orilla de este lugar, ¿no?, de Galilea, viene un hombre desesperado. Era un personaje bastante importante. Él era toda una autoridad en la sinagoga, tenía cierto prestigio, era una persona religiosa, ¿no?, con un nivel, un rango de prestigio en el contexto religioso, pero y había también un cierto conflicto allí entre los religiosos con Jesús, ¿no? Pero este hombre vino desesperado, ¿no? Dice la palabra del Señor que en los otros evangelios, ¿no? Sobre todo Marcos, Mateo también relatan esta misma historia, que este hombre vino, se humilló, se arrodilló ante el Señor y desesperadamente vino a pedirle que vaya a su casa porque tenía su única hija gravemente enferma. Esta niña tenía 12 años, ¿no? Prácticamente entraba en una de las etapas más importantes de su vida para vivir su juventud, su adolescencia y la vida. Tenía toda la vida por delante, pero se encontraba gravemente enferma, ¿no? Y el Señor accede a la petición de Jairo. Posiblemente Jairo y tanto como esta mujer que también forma parte de esta historia, habían conocido los milagros que el Señor había hecho, de personas que habían sido bendecidos por su fe, ¿no? Y tremendas obras que el Señor, de una y otra manera, ¿no?, había obrado, milagros, maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Entonces, Jairo pudo decir, como uno de los personajes que vemos aquí en las Escrituras, cuando le dice al Señor: no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Pero él quería que Jesús vaya a su casa, que le tocara a su hija, que impusiera sus manos sobre su hija para que ella fuera sanada. Aquí hay una tremenda, vamos a decir, crisis, porque tiene que ver mucho el factor del tiempo. La chica, la niña, estaba gravemente enferma. Era como llamar a una ambulancia y decir: lléveme lo más rápido que pueda al hospital porque estoy grave. Se trataba aquí de un factor tiempo, que Jesús llegara lo más pronto a su casa para que sanara a su niña. Y en este trayecto, como dice aquí el relato, que había toda una multitud que se había aglomerado en torno a la persona de Cristo, de tal manera que lo apretaban y el Señor casi no podía caminar por la presión de las personas que iban en torno a él. Y esto dificultaba un poco el camino a la casa de Jairo. También se ve que en el proceso, ¿no?, viene a irrumpir una mujer, como para poner en mayor crisis la fe de este hombre Jairo. Y del grupo que estaban allí aglomerados en torno a la persona del Señor, hay una mujer. Realmente una mujer que coincidentemente, ¿no?, tenía también 12 años de haber estado enferma. Cuando esta niña nacía, esta mujer, que no tiene nombre acá, se le conoce como la mujer del flujo de sangre, también tenía 12 años de estar gravemente enferma. Esta mujer había padecido una enfermedad de una hemorragia, probablemente un problema uterino, lo mencionan algunos autores, con una constante pérdida de sangre, y ella había hecho de todo, ¿no? Vamos a ver acá entonces en este cuadro 3 manifestaciones de la fe. Una fe escondida, ¿no?, una fe revelada y una fe recompensada
en esta mujer. En primer lugar, esta mujer, dice la palabra del Señor, era una mujer que estaba gravemente enferma, ¿no? Que al acercarse al Señor, ya ella viene con esa intención, solamente de tocar, ¿no?, el borde del manto del Señor. Ella estaba enferma por mucho tiempo, sujeta a hemorragias. Literalmente dice, estaba en una condición de flujo de sangre o continuas hemorragias. La mujer había estado enferma durante 12 años. Marcos declara, dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Ella había acudido a muchos médicos para buscar su mejoría, su sanidad. Posiblemente por el relato se ve que ella tal vez había tenido un nivel social, económico, ¿no? Pero hoy se encontraba particularmente, ¿no?, en una condición muy, vamos a decir, decaída, ¿no? Y ella, por el problema de su enfermedad, prácticamente vemos que tiene aquí una triple pérdida. Pérdida de su salud, pérdida de su economía y pérdida también de su condición social. El tema de esta mujer que por tener esta enfermedad de flujo de sangre, se convertía también en una persona, ¿no?, ceremonialmente inmunda. Levítico 15:19 describe que las mujeres que padecían este mal o cuando estaban en su estado de menstruación se convertían en mujeres inmundas y no podían participar de ningún evento ritual, en este caso, no en los servicios o en los tiempos de adoración que se hacían en el templo o en la sinagoga. Entonces, aquí esta mujer que tenía este problema, ¿no? Vamos a decir que ella anhelaba sanidad, quería estar sana de su mal. Así que había agotado su dinero, sus fuerzas, muchas opciones de buscar la sanidad, no la había encontrado en ningún lado. Pero ella aquí tiene esperanza. Y la esperanza, como se dice en un lenguaje bastante popular, es lo último que se puede perder. Ella tiene esperanza, había escuchado, de repente visto al Señor obrar, haber hecho muchos milagros, y ella cree en eso. Acá Jairo le dice, Señor, ven a mi casa, quiero que pongas tus manos y sanes a mi hija. Aquí esta mujer no espera eso, ella va, ella acude, ella corre detrás de toda esta multitud, se mete y dice, solamente con que yo tocara el borde de su manto, voy a ser sanada. Entonces, aquí vemos, ¿no?, en esta mujer una fe. La fe que realmente obra, la fe que le lleva a ella a correr, una fe escondida, una fe por allí, tal vez camuflada en su interior. Ella quería recibir esa bendición de la sanidad. Entonces, de una manera bastante, vamos a decir, esforzada allí. Ahora, ella no podía estar en medio de esta multitud porque normalmente, según algunas tradiciones, allí se menciona que cuando una mujer se encontraba así con este problema, ¿no?, de la inmundicia, ¿no?, ellas tenían que salir en medio de las calles, ¿no?, decir, estoy inmunda, para que la gente no se contaminara, ¿no?, en un sentido ceremonial con ella. Pero ella aquí callada, está oculta. Probablemente ha contagiado ahí a un montón de gente que estaba cerca de ella, ¿no? Pero ella necesitaba la bendición, necesitaba tener este contacto con el Señor y no le importó. Lo único que ella quería era acercarse al Señor y tocar el borde de su manto, algo de él, y ella sabía que recibía de esa manera la sanidad. Y lo hizo, ¿no? Allí ella va y de alguna manera, ¿no?, esta mujer recibe sanidad inmediatamente al haber tocado el borde del manto del Señor. Vean lo que dice la palabra, ¿no?, en el versículo 44. A ver, lean conmigo. Dice, ella se le acercó por detrás, le tocó el borde del manto y, ¿qué más?
Al instante, ¿qué pasó? Al instante, inmediatamente, en el mismo momento, en el mismo acto que ella va y toca el manto del Señor, quedó ¿cómo? Completamente. No dice que hubo un proceso, que vino, bueno, una y otra situación de como un pasos o un proceso que debía darse no, inmediatamente. La palabra del Señor menciona que inmediatamente se le cortó las hemorragias, dejó de sangrar, dejó de este mal manifestarse en su organismo. Ella sintió el vigor de la sanidad de su salud que fue inmediatamente manifiesto en su interior, en su ser. Entonces ocurrió acá un hecho maravilloso, un milagro, una intervención que viene por parte del Señor hacia esta mujer. Inmediatamente ella se cura del mal, queda completamente sana. Fe es recompensada porque ella creyó que el Señor podía sanarlo. Acá no hay realmente un tipo de repente algo mágico aquí, que el manto del Señor era el que le transmitía el poder, que si yo tocaba, como hoy hay muchas de estas enseñanzas que se dan, ¿no?, en diferentes lugares, hay hombres que tiran el saco por el público, la gente cae y suceden muchas cosas ahí medio místicas, medio misteriosas, ¿no?, hasta un poco supersticiosas. Hoy se hace tantas cosas un poco extravagantes con el fin de que las personas realmente sean curadas. La enfermedad es un mal que realmente muchos queremos ser librados de ello. Muchos anhelamos estar sanos, queremos sanidad. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Usted? No, nadie. Sabemos que la enfermedad es un mal que adolece, que lleva al cuerpo a un estado de intranquilidad, de dolor, de insatisfacción. Hay una serie de malestares que uno siente, decaimiento. No podemos realmente desarrollar nuestras actividades con normalidad. Sea una fiebre o cualquier mal que uno padezca, nos limita, hasta quita nuestro ánimo, ¿no? Y de hecho que todo el mundo desea estar bien, estar sano. Y hoy se negocia mucho con este tema de la fe en cuanto a la sanidad, ¿no? Hasta se hace colecta, ¿no? Da tanto, ya. Tienes una enfermedad de una gripe, ya da tu ofrenda de 10 soles. Tienes una enfermedad de cáncer, ya 100 soles. Cuanto más grave es la enfermedad, mayor es el costo que uno tiene que pagar para que alguien te ore por una sanidad. Eso no dice la enseñanza. La palabra de Dios contrarresta completamente este tipo de manifestaciones o de enseñanzas o de tratos que se deben de dar, ¿no? Y realmente el Señor, cuando quiere obrar en la sanidad de alguien, lo va a hacer sin necesidad de estos tipos de, tal vez, procesos, ¿no? Esta mujer es bendecida, es recompensada por su fe. Ella se acercó al Señor, creyó, confió, y el Señor obró y le bendijo, ¿no?, con la sanidad. Entonces, al el Señor, al sentir esta descarga de poder de su ser, ¿no? No es que él, vamos a decir, era ignorante o era alguien que tal vez desconocía lo que le había ocurrido. Él sabía perfectamente lo que había pasado, pero de manera intencional, él aquí, ¿no? Eh, llama y comienza a describir lo que había sucedido, ¿no? Y comienza a preguntar allí, ¿quién me ha tocado?, ¿no? No es que él no conocía, él sabía quién lo había hecho, pero tenía en todo esto una intención en favor de esta mujer, ¿no? Entonces, él comienza a preguntar y Pedro le dice, Señor, pero acá está todo el mundo que te aprieta, ¿no? No es que realmente alguien no te haya tocado, te han tocado un montón de personas. Pero él dijo, alguien lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho con una intención de recibir algo de mí. Y al
obrar y al describir esto, ¿no? La mujer al verse descubierta, lo único que hace es, ¿no? Postrarse allí ante el Señor, viene, se postra y le dice, ¿no? Yo fui y cuenta lo que ocurrió allí, que al tocar al Señor, ¿no? Ella quedó completamente sana, ¿no? De su azote, que tantos años había padecido, 12 años, ¿no? No es poco, es un tiempo en el cual ella constantemente vivía con este mal. No sé si era diario, ¿no? Que tenía que estar completa cada día allí padeciendo este mal, de repente poniéndose algún pañal o algo, no se sabe, pero eran 12 años por los cuales ella había padecido tanto. Ir a un médico, otro médico, por aquí un tratamiento, otro tratamiento, hasta que se le agotó el dinero, su economía y muchas cosas de las cuales ella había, ¿no? tenido, hoy había perdido casi todo. Estaba completamente en crisis, en bancarrota, físicamente, emocionalmente, ¿no? Hasta no podía ni asistir a las reuniones ceremoniales, ni por decir así como ustedes, ¿no? No podía ni venir a la iglesia por este problema de su salud. Ella estaba aislada, posiblemente solitaria, abrumada con el dolor, con la enfermedad, con el problema que pasaba. Entonces, no es una situación muy cómoda, pero Dios le libró de este azote, ¿no? Lo curó, lo sanó y aquí lleva a esta mujer a confesar. Ella dice, no, yo soy, pasó esto, ¿no? Y tal vez esperaba del Señor una reprimenda, ¿no? Pero qué hermosas palabras le brinda el Señor. Le dice, hija, un término de familiaridad, un término donde cual se ve al Señor con una faceta de padre, un acto paternal, de ser que le dice hija, ¿no? Allí, ¿no? Tu fe te ha salvado. Lucas usa el término salvado también para referirse al tema de la sanidad, ¿no? Entonces, ella recibe la bendición de su sanidad física, pero también recibe la bendición de su sanidad espiritual. Los hombres por causa del pecado viven en un estado de una enfermedad espiritual, ¿no? El pecado prácticamente nos aparta del Señor, pero también nos mantiene en un estado de enfermedad. Los hombres viven enfermos hasta muertos espiritualmente por causa del pecado. El pecado trae no solamente esa barrera en nuestra relación con el Señor, también nos lleva a tener un estado, ¿no? En nuestras relaciones con las personas, de crisis, de malestar. Los hombres por causa del pecado se pelean entre sí, viven en una situación de esclavitud, de un vicio, de tipos de males que hay. Entonces el pecado trae mucha intranquilidad, aflicción y mucho malestar en nuestra vida. Esta mujer no solamente sanada, la restauración de su salud, ¿no? Prácticamente le llevó a ser también bendecida con la salvación. Y el Señor le dice aquí, ¿no? Vete en paz. Prácticamente, cuando el Señor hace esto, ¿no? No solamente le dice, ¿no? Tu fe te ha salvado, te ha sanado, vete en paz. Le está de alguna manera, ¿no? Restaurando. Restaurando en el sentido de que ella ya puede incorporarse en la sociedad. Ella era inmunda, socialmente no podía participar, no podía estar en las actividades, ¿no? que tenían en la sinagoga, en el templo y en medio, ¿no? de su comunidad. Pero aquí en esta confesión pública que hace, el Señor le reincorpora, ¿no? a su estado, ¿no? prácticamente de una vida normal, de restar en eso. Y también le da, ¿no? en este caso, el bienestar de su estado físico, ¿no? y también el bienestar de su salvación. Ella recibe la paz en esos tres aspectos, ¿no? en su entorno social, en su vida personal física y también en su relación con Dios. Ella es una hija de Dios. Bien, hermanos,
en este aspecto, ¿no? Realmente es posible que todos anhelamos una buena salud. Tal vez oramos por ello cada día, le pedimos al Señor todo ello, ¿no? Y de hecho, como menciona Juan capítulo 11, versículo 4, tal vez una respuesta del Señor puede ser: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muchas veces Dios va a permitir que pasemos alguna enfermedad, para que en esta enfermedad el Señor manifieste su gloria, tal vez trayendo una sanidad inmediata. Cualquiera que sea el mal, muchos de nosotros acá yo sé que podemos dar testimonio de eso. Algunos hermanos aquí presentes han recibido una sanidad de su cuerpo, de un cáncer, de una enfermedad crónica, de algún mal, probablemente no, que no tenía cura. Dios los ha curado y eso ha llevado a que el Hijo del Señor sea glorificado. El Señor sea glorificado, su nombre sea honrado en el testimonio de muchos de estos hombres y mujeres que han sido bendecidos con una sanidad. ¿Es así? Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido una sanidad? ¿Cuántos han recibido la bendición de haber sido sanos? Yo sé que hay muchos hermanos aquí que han tenido enfermedades graves, ¿no? De cáncer, hermana Isabel, que es un tremendo testimonio cuando pude ver una placa que ella nos mostró, casi todo su organismo negro, con manchas de que el cáncer había invadido completamente su cuerpo. Con todo respeto, hermana Isabel, voy a hablar de ti esta mañana, pero Dios la sanó, ¿no? Posteriormente nos mandó una, una foto de cómo este mal se había completamente no retirado de su organismo. Dios obra de muchas maneras. Él, a través de la enfermedad, Él nos lleva a que realmente le honremos, le glorifiquemos. El poder de Dios se manifiesta en muchas maneras. También, eh, como vemos, ¿no? En el caso de esta persona que recibe una sanidad por parte de Pedro y de Juan, ¿no? En la puerta del templo, un paralítico que se sanó completamente. Él era un paralítico de nacimiento, pero fue curado por el Señor. Y cuando hay una pregunta allí, ¿no? ¿Quién pecó para que este hombre nazca así? Porque se consideraba la enfermedad siempre como un tipo de consecuencia del pecado, ¿no? En fin, el Señor obra de maneras maravillosas, gloriosas. Pero la pregunta que podemos en esta mañana hacernos es: hermano, pero yo he orado, yo le he pedido al Señor, pero aún no me ha ocurrido ningún milagro, no me he sanado, no me ha pasado eso, ¿no? Como en este caso esta mujer del flujo de sangre, como en este caso de repente a Lázaro, ¿no? Quien fue resucitado. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuál sería tu reacción cuando tú pides, clamas y no sucede eso? No hay la respuesta de la sanidad. Entonces, podemos decir como Pablo recibe esta respuesta por parte del Señor: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú. Algunas veces Dios nos va a responder eso. Cuando Él permite alguna enfermedad en nuestra vida, Él tiene detrás un maravilloso propósito. Yo me accidenté cuando tenía 26 años, 26, 24, algo por allí. Tengo más de 30 años en esta silla, pero nunca he envidiado tus maravillosos pies. Nunca me he desesperado por querer caminar. Y si el Señor lo hace, lo hará, y si es así, gloria a Él. Pero sé que uno lucha con cualquier mal en alguna situación de la vida. Tal vez las palabras, una mujer que bendijo mi vida, se llama Johnny.
Johnny fue una joven norteamericana que tuvo un accidente a los 18 años. Ella se lanzó a un lago donde se fracturó la cervical y quedó cuadriplégica, completamente inutilizada de manos y pies. Cuando yo vi el video de ella, una película, ¿no?, donde narra su historia, ella es una gran conferencista, sigue en una silla de ruedas, una mujer que Dios ha usado mucho en el mundo, predica, comparte su fe en todo lado, escribió muchos libros y ella pinta con la boca. No puede usar la mano, no puede escribir, no puede pintarse el labio, arreglarse como mujer, ni peinarse siquiera, ¿no? Pero ella usa la boca con un pincel y hace unos cuadros preciosos. Ganó, me parece, premios con él. Entonces, cuando yo vi la historia de ella, leí su historia, prácticamente me animó mucho a seguir adelante. Yo estuve con un shock por varios meses, casi 6 meses. Esté en un estado de depresión, de desánimo. Tal vez me entró una tristeza interna, no sabía ni por qué, me sentía mal, completamente mal. Salía a la calle, veía el mundo como que estuviera en otro lugar, me sentía como que estuviera en Júpiter, no en la Tierra. Me sentía completamente aislado de esta realidad. Mi corazón estaba triste, mi alma estaba enferma, dolida por lo que me había pasado. Era un joven, corría, caminaba, metía goles, tapaba pelotas, me gustaba el deporte, me gustaba el arte, me gustaba muchas cosas que yo podía hacer con mis piernas. Pero Dios me quitó esa facultad por alguna razón. Tal vez no lo entienda todo ahora, lo entenderé un día en el cielo, pero les digo una cosa de todo corazón y con toda honestidad. Soy feliz, a pesar de las cosas que uno pueda pasar, ¿no? La gracia de Dios, como lo menciona aquí el apóstol Pablo, él tenía un mal, quería sanarse de ello, pero él oraba y la única cosa que le vino al Señor es: bástate, Pablo, en mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Y eso es algo que yo lo pude experimentar en mi propia vida, que la gracia de Dios me sostiene cada día, ¿no? Sí, con mi esposa pasamos algunos momentos de tristeza, de dolor, pero nunca hemos renegado, nunca nos hemos quejado, nunca le hemos dicho: Dios, ¿por qué me has permitido que pase esto en mi vida? En mi corazón no albergo ni resentimiento, ni rabia, ni enojo contra Dios. Estoy feliz, así como estoy. Esa es la gracia de Dios que nos da cada día para enfrentar nuestras batallas, para pelear nuestras guerras, para pelear nuestros conflictos que se presentan en la vida. Dios tiene el poder para levantar un muerto, para sanar un enfermo, pero también para sostenernos en cualquier situación o limitación que nos encontremos. Es maravilloso eso. El poder de Dios se manifiesta en esa manera. Él tiene el control del universo, tiene el poder para controlar la naturaleza, hacer llover, quitar la lluvia y manifestarse en las cosas de los fenómenos sobrenaturales. Tiene el poder contra los demonios. Ningún demonio te puede tocar a ti si Dios no lo permite. Jamás lo hará porque tú le perteneces a Dios. El diablo no te puede tocar, no te puede amenazar, ni siquiera hacerte daño porque tú le perteneces al Señor. Así que no estés creyendo allí que si alguien te manda una brujería te va a caer, porque eso no va a suceder. Dios tiene el poder para sostenernos en esta tierra. Y la gracia de Dios es la que nos sostiene. 1 Corintios 12:9 dice eso: Pablo, bástate en mi gracia, porque cuando tú eres más débil, yo soy más fuerte en ti. Y eso es lo que Dios quiere realmente, que nosotros muramos cada día para que Él sea realmente más poderoso en nosotros. Su poder se manifiesta en nuestra vida para poder vivir una vida dependiente del Señor, ser lleno de su Santo Espíritu
y vivir en esa dependencia. Y vamos concluyendo con esto, ¿no? La segunda cosa es la manifestación del poder divino. Jesús tiene poder sobre la muerte. Vamos a terminar leyendo los últimos versos del capítulo 8 de Lucas, versículos 49 al 56. Dice así: todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al Señor. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por la niña. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida al instante, se levantó y Jesús mandó darle de comer. Y los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie de lo que había sucedido. Jairo, que prácticamente es el personaje que, ¿no?, aquí se presenta en cuanto el Señor estaba abordando, estaba llegando aquí a la orilla de esta región de Galilea. Pero es irrumpido su petición de llegar a su casa por esta mujer que es curada de este mal que lo atormentaba por 12 años. Yo no sé cuál habría sido el sentimiento de Jairo allí contra esta mujer, quien prácticamente interrumpe el caminar, el paso del Señor a su casa, ¿no? Pero aquí vemos a Jairo inicialmente con una fe osada. Él viene al Señor, se postra ante Él, no le importó su rango, su prestigio, su personalidad, su posición, en este caso, ¿no?, como principal de la sinagoga o cualquiera que sea la situación. Él viene, se postra, se humilla ante el Señor, se pone de rodillas delante del Señor y le dice: ven a mi casa y sana a mi hija. Yo sé que cualquiera de ustedes que son padres harían cualquier cosa por sus hijos. Sé cuánto sufren cuando ven a uno de sus hijos enfermo. Sobre todo cuando este niño está allí, tal vez gravemente mal, tal vez hasta han perdido algún familiar, y sé cuánto dolor sienten por ese mal que ha pasado. ¿No? Hemos derramado lágrimas cuando hemos sabido de un amigo, de un familiar, de un ser querido que ya no está, que se fue de esta tierra, murió, partió. O cuando alguien está enfermo, ¿no? Ver las lágrimas de tu niño o de tu niña, sobre todo si es pequeño, cuánto ella llora, cuando está mal, cuando grita, cuando se queja. Yo sé que eso nos parte el alma, nos parte el corazón. Jairo tenía una hija así enferma. Ella estaba gravemente enferma, menciona la palabra de Dios. O sea, estaba a punto de morir, ¿no? Estaba en una situación terriblemente, ¿no?, grave. No sabemos de qué enfermedad padecía, pero la palabra de Dios lo describe como que era una enfermedad sumamente grave. Jairo sale disparado a buscar al Señor, sobre todo se habrá enterado que Jesús estaba llegando. Él va hasta la orilla del río y va y le dice: Señor, ahí se postró, no se humilló. Mateo describe que él suplicaba, clamaba y le decía: ven por favor, mi hija está gravemente enferma. Pero en el camino viene esta mujer y le interrumpe el camino. Y mientras está allí el Señor obrando y preguntando: ¿quién me tocó? Tal vez Jairo decía: por favor, Señor, apúrate, ¿quién te ha tocado? Pero vamos a mi casa, ¿no? Y mientras él está hablando con la mujer, viene y le dicen de su casa, ¿no?, tal vez algún familiar, algún empleado: Jairo, tu hija está muerta. ¡Qué noticia!, ¿no? Yo recuerdo un día del Padre, era domingo, ¿no?
suena mi teléfono y me llama una sobrina y me dice, tío, acaba de fallecer tu papá. Murió justo un domingo del Día del Padre. Y ese rato, ¿no? Mi esposa estaba en el baño, pegué un grito ahí de dolor, me puse a llorar. No, mi papá falleció hace muchos años, está con el Señor, gracias a Dios. Pero es triste una noticia así, ¿no? Una llamada o algún mensajero que llega, te diga eso, ¿no? Murió tu papá, murió tu mamá, ya tu hija está muerta, ya deja ya de estar buscando medicina, buscando médico, ya para qué molestas al Señor. Ya no hay esperanza. Tal vez esto le quebró el alma, le llevó a Jairo allí a una terrible crisis, ¿no? Tal vez su fe entró allí en una situación de crisis. Pero esta fe probada aquí de Jairo es reconfortada por estas palabras. El Señor le dice, Jairo, no temas, solo cree, solo cree, solo cree. Ella salvará, ella sanará o ella será salva. Y es maravilloso, hermanos, cuando esta bendita palabra reconforta nuestra fe. ¿Cuántas veces agudizamos en la fe? Sentimos que no vale la pena creer porque nada de lo que tal vez pedimos, nada de lo que hemos puesto nuestra confianza me ha suscitado, me ha sucedido, me ha favorecido de una manera provechosa, ¿no? Tal vez Jairo acá dice, no, no valió la pena, ¿para qué vine, no? No tiene sentido, ¿no? Si realmente Dios tiene poder, ¿por qué se ha detenido en el camino? ¿Por qué no ha llegado a mi casa para salvar a mi hija? Pero no es así, ¿no? La fe de Jairo es probada aquí. Las palabras del Señor, Jairo, no temas, solo cree, ella será salva. Y las de este hombre, ¿para qué molestas al Señor? Tu hija ya ha muerto, deja. Es como que hay dos voces allí en la mente de Jairo. Y algunas veces nos pasa eso, ¿no? Por acá alguien te dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué haces perdiendo tu tiempo allá? Mira cómo pasa, mira cómo vives, cada vez estás peor. Pero por acá hay otra voz que te dice, solo confía, cree. Yo soy tu padre. No temas. Yo te voy a guardar en completa paz, dice el Señor. Isaías 26:3. Maravilloso, ¿no? Y es lindo este pasaje de Isaías 43:2 cuando dice, aun cuando tú pases por las aguas, ¿no? No te va a ocurrir nada. Porque yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Cuántas veces, hermano, nuestra fe ha sido probada? ¿Cuántas veces hemos entrado en una crisis donde ya hasta hemos dudado de Dios, hasta ya no hemos querido continuar porque es como que todo se nos volvió en contra? Pero aún en medio de eso, esta mañana te dice el Señor, cree, siga creyendo hasta que llegue el milagro que esperas. Tal vez no será un milagro extraordinario, pero será un milagro en el que tú vas a confiar en el Señor hasta que Él retorne. Siendo fiel, confiando en Él y viviendo una vida que le honra y le glorifica a Él. Ese es un milagro. El cambio que Dios ha hecho en nuestra vida es un milagro. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Dios ha transformado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro carácter. Nos ha llevado a dejar de ser hombres orgullosos, pervertidos, viciosos. ¿Cuál habrá sido tu pasado? Pero Él te ha transformado. Amén. Sí hemos cambiado. Amén. Somos nuevas criaturas porque Él nos ha transformado. Él nos ha hecho nuevos hombres, con nuevos corazones, un nuevo carácter. Hemos dejado de ser esa plaga, ese hombre, esa mujer. Tal vez tú pegabas a tu esposa, maltratabas a tus hijos. Tal vez tú eras una mujer mala, tal vez una mujer con malas acciones. Pero Él nos ha cambiado. Ya no somos los mismos. Acá hay una comunidad de pecadores redimidos.
y estos hombres y mujeres aquí presentes seremos un día glorificados. Este cuerpo va a ser otro cuando estemos en la presencia del Señor. No habrá dolor, ya no habrá miseria. Seremos transformados, dice el Señor, perfeccionados. Seremos limpios, seremos completamente glorificados, inmortales e inmorales. Ya no habrá perversión en nuestra mente ni en nuestros corazones. Me encantan estas promesas de 1 Corintios 15, cuando habla de esta resurrección, de esta transformación que el Señor hará en nuestras vidas. Así que la fe de Jairo es aquí reconfortada y también recompensada. La fe de Jairo es afirmada. Y Dios le lleva aquí a Jairo a experimentar el más grande milagro que él pudo ver, ¿no? Una persona que moría ya no hay esperanza. La hija de Jairo está muerta. Pero el Señor dice, Jairo, no te preocupes, ven, vamos. Tu hija va a estar bien. Y Jairo cree y sigue al Señor. Y Jairo puede experimentar en vivo cómo su hija es levantada. Dice que ella resucitó. No es que se quedó dormida. Es un término que se usa allí para describir la muerte. Ella murió, pero ella dice, en el momento que el Señor le toma la mano a esta muchacha y lo levanta, ¿no? El toque de Cristo cambió la historia de esta muchachita. Dice, inmediatamente, en el instante, se le volvió el espíritu, lo que significaba que ella estaba muerta. Inmediatamente el espíritu volvió a ella y fue curada y sanada. Fue levantada allí. No solamente fue sanada, sino también resucitada, ¿no? O sea, es maravilloso. Entonces podemos ver con esto dos cosas más. Cristo es el que tiene el poder y es Señor contra, en este caso, las enfermedades. Él tiene el poder sobre las enfermedades y Él tiene el poder sobre la muerte. Él da vida. La palabra del Señor nos menciona que Él nos ha dado una nueva vida. Esta vida que nos ha dado el Señor comenzó aquí, pero continuará en la eternidad. Entonces, hermanos, podemos ver aquí dos cosas importantes. Dos personajes completamente con características distintas. Jairo y la mujer. Jairo, un hombre privilegiado, con muchos, vamos a decir, una buena vida, con un rango, con cierta distinción en cuanto a su posición como principal de la sinagoga. Una mujer enferma, decaída, ya arruinada completamente. Pero estas dos personas tenían algo en común. Creían en Jesús, Él podía sanarles, ¿no? Y el Señor recompensó a ambas personas. Ambos se humillaron ante el Señor y ambos recibieron el privilegio de la sanidad y en el caso de Jairo, de ver a su hija resucitada. Entonces, hermano, que Dios en esta mañana recompense la fe de cada uno de ustedes. Y el hecho que están aquí es porque realmente han creído en el Señor. Y espero que esta mañana el Señor nos lleve a nuestros hogares fortalecidos, nuestra fe más afirmada y también confiados en que el Señor tiene el poder para ayudarnos y levantarnos de cualquiera que sea nuestro. Les invito a orar. Y en esta oración dile al Señor, dale tu carga, dale tu temor, dale tu enfermedad, dale tu mal, todo lo que sea. Dile, Señor, yo lo pongo en tus manos. Quiero que tú me ayudes, me restaures, me afirmes, me sanes, me salves, cualquiera que sea tu necesidad. Dale al Señor esta mañana y espera tu milagro, y espera la bendición del Señor que Él tiene esta mañana para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que tú eres Dios. Tú eres ese Dios maravilloso, que Padre, realmente tienes el control, tienes el poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Gracias, porque tú, Señor, eres un Dios maravilloso, único,
en ti en esta mañana. Venimos a poner nuestras cargas, Dios. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú sabes, Dios mío, nuestras vidas como son, nuestros temores, nuestras crisis o necesidades que tenemos. Te las presentamos, Señor. Tómanos, ayúdanos en medio de estos momentos, de estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Permítanos seguir creyendo y confiando en ti hasta que tú vuelvas. Confórtanos, Dios. Levántanos, ayúdanos, sálvanos, bendícenos, sánanos y restáuranos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención.